Proyección de población. Es uno de los parámetros más importantes a la hora de diseñar una red de abastecimiento. La norma utilizada en nuestro país es la CPE INEN 9.1. La misma norma nos establece que al menos deben aplicarse 3 métodos de proyección poblacional. Entre los principales están los que se ven en pantalla. Entre estos métodos, el que más destaca es el de las componentes demográficas, ya que da mejores resultados respecto a otros métodos. Para aplicar este método se recomienda el uso de un software especializado, como lo es el Spectrum. Una vez en el programa, nos vamos al menú Nueva proyección. Elegimos el año del último censo que tenemos y el año para el periodo de diseño establecido. Una vez hecho eso, nos vamos a la parte de módulos, en DEM Project. Aquí nos vamos a la parte de datos demográficos, donde tendremos que ingresar los datos. Para este caso, ya se han ingresado los datos para la población urbana de Loja, donde necesitamos poblaciones tanto de hombres como de mujeres. En el segundo apartado está la tasa global de fecundidad, que se necesitará para todos los años, desde el inicial al final. Esta misma tasa va a tener que estar expresada en porcentaje para diferentes rangos de edad asignados. La razón de nacimientos al nacer, de hombres y mujeres, la esperanza de vida, las tablas de mortalidad, que hay una base de datos con la que cuenta el programa, y la migración internacional. Todos los datos que se presentan en este apartado se los pueden encontrar en la base de datos de Redata. En la parte de resultados podremos ver la población final para el periodo establecido. Para la asignación de demanda se utiliza el método de los medidores de usuario, para el cual es necesario obtener un número de habitantes por vivienda, la cual según Redata es de 4 para el periodo inicial y 6 para el periodo final de diseño. Estudios realizados por el municipio de Loja. Se cuenta con el valor de la dotación, que es de 265 litros habitante por día. Con estos datos se obtiene el caudal medio y a su vez usando el coeficiente de 2.30 establecido en la norma respectiva se obtiene un caudal máximo horario que junto con el incendio conforman el caudal de diseño, pero que en este caso no es aplicable ya que la población es inferior a 5.000 habitantes. Para la demanda de cada medidor corresponde el cociente entre el caudal de diseño para el número total de medidores de usuario. Se debe considerar los edificios como varios departamentos. Además, se puede presentar el caso de obtener caudales adicionales, ya sea que existen edificaciones especiales como lo son instituciones educativas u hoteles, cuyo cálculo es similar al anterior, únicamente cambiando su dotación conforme a la norma. Y además mencionar que no existe variación en la unidad de demanda como lo son estudiantes o cuartos de un hotel. Antes de empezar con el diseño en el programa WaterGenes es necesario obtener las curvas de nivel y también la ortofoto. En este caso vamos a ver cómo se obtienen las curvas de nivel. Vamos a utilizar el programa Global Mapper. Este nos permite realizar las curvas de nivel. Para ello vamos a utilizar la opción de abrir el archivo. Buscamos el lugar donde se encuentra el archivo, lo cargamos. Seguidamente le vamos a dar a conectar con los datos online, el cual nos va a permitir obtener un modelo digital del terreno en base al polígono que tenemos implantado en el programa. Le damos a conectar, automáticamente nos genera el modelo digital de terreno en base a nuestro polígono. Para generar las curvas de nivel nos vamos a análisis, generar curvas de nivel. Una vez obtenidas ya las curvas de nivel es necesario configurar o desactivar las capas que no vamos a ocupar. En este caso no vamos a ocupar el polígono, tampoco vamos a ocupar el modelo digital del terreno, simplemente vamos a ocupar lo que son las curvas de nivel. A continuación lo que vamos a irnos es a File, a Export y a exportarlo como vector. Dentro de estas opciones vamos a elegir la de DWG, que corresponde a AutoCAD. Con esto ya tendríamos exportado en AutoCAD las curvas de nivel. Una vez ya obtenido el archivo de las curvas de nivel, vamos a QGIS para obtener la ortofoto. En este caso es necesario instalar un complemento el cual nos permita poder obtener esta ortofoto. En este caso el complemento que vamos a utilizar es QuickMap Series. Una vez seleccionado esto, lo que vamos a hacer es exportar la ortofoto. Para ello vamos a la opción de exportar como imagen, vamos a la carpeta donde esté en nuestro proyecto y aquí vamos a colocar el nombre de nuestro proyecto y la extensión TIFF con doble S.
Y con esto ya tendríamos nuestra ortofoto generada para poderla importar directamente en WaterGenes. Una vez obtenidos tanto la ortofoto como las curvas de nivel, se procede a cargarlos dentro del programa para posteriormente realizar el trazado de la red. Previamente se debe realizar un prototipo de las tuberías, para lo cual nos vamos a la parte de prototipos, seleccionamos Pipes y creamos el nuevo prototipo, que en este caso será de PVC. En el caso del diámetro se dejará el predeterminado, ya que posteriormente, en base a los resultados del programa, se cambiarán los valores de las tuberías que no cumplan con los requerimientos establecidos, como pueden ser las velocidades. Se procede al trazado empezando por el reservorio y luego trazando las tuberías y ubicando los nodos en los cambios de dirección. Luego se colocan los medidores en los lugares que correspondan en base a la ortofoto seleccionada. Una vez ubicados los medidores, se procede a asignar la demanda que requerirán. Para realizar este proceso de manera rápida, nos dirigimos a Flex Tables y seleccionamos Customer Meter. Damos clic derecho en la columna de las demandas y en Global Edit se asigna el valor determinado previamente. Luego de esto utilizaremos la herramienta de T-Rex para que, en base a las curvas de nivel, todos los elementos de la red adquieran las elevaciones correspondientes en base a la topografía del lugar. Para ello seleccionamos el archivo en donde se encuentran las curvas con sus elevaciones y las unidades en las que queremos que se nos muestren los resultados. Luego tenemos la aplicación de Load Builder. Para ello nos vamos en la pestaña de Tools, seleccionamos Load Builder y seleccionamos Customer Meter Load Data. Seleccionamos cualquiera de las opciones, ya sea al nodo más cercano o a la tubería más cercana. En este caso seleccionamos la tubería más cercana. Seleccionamos la capa de tuberías, la capa de nodos y la capa de los medidores de usuario. Asignamos un nombre a esta capa y creamos una alternativa. Y de esta manera se asignan las demandas a los nudos en función de los medidores que se encuentran cerca de las tuberías. Con la red ya armada, se deja correr el programa y se procede a buscar el cumplimiento de las normativas. En este caso, la norma usada es la INEN 5, normas para el estudio y diseño del agua potable y disposición de aguas residuales en poblaciones mayores a los 1000 habitantes. La red se debe revisar en dos escenarios, el estático y el dinámico. Para el estático solo tomaremos en cuenta la presión en metros de columna de agua que tiene cada nodo, dándonos la norma un máximo de 70 metros de columna de agua y un mínimo de 10. En caso de no cumplirlo, se debe barajar la idea de reubicar el reservorio a un lugar más alto o la implementación de bombas de impulsión. En caso de reubicar el reservorio, se deberá volver a seguir los pasos ya mencionados con el T-Rex y el Load Builder. Posteriormente se evaluará en un escenario dinámico, en el que en cambio se comprueban dos limitaciones. Una es la presión máxima de 50 metros de columna de agua con una mínima de 10 y una velocidad que se encuentra entre los 0,5 y 2,5 metros por segundo, siendo mencionadas como velocidades óptimas las que bordeen los 1,2 metros por segundo. Esto en cambio se logra con la modificación de los diámetros de las tuberías, respetando el principio de telescopía, es decir, que se vaya de un diámetro mayor a un diámetro menor cuando haya cambios, y buscando diámetros no muy pequeños, regularmente mayores a los 20 milímetros. Para esto se utilizó el catálogo de diámetros comerciales de Plastigama. Cabe decir que es muy importante que los diámetros mínimos se cumplan, especialmente en la red principal. No siempre se puede lograr que cumplan las velocidades, y es en estos casos en los que se debe priorizar las presiones por sobre las velocidades. Ya con todo cumplido, se pueden hacer modificaciones como un código de color en las tuberías o etiquetas en los elementos. Este proyecto de red puede ser vinculado con una albarrada, que es un sistema de captación y almacenamiento de agua pluvial que permite abastecer de agua en épocas de escasez. Dado que nuestros objetivos van ligados al agua para consumo humano y que la albarrada contendrá aguas estancadas, se deben tomar medidas para el control de la calidad y potabilización de esta. El siguiente es un esquema general de un sistema de potabilización, ya que para un diseño más minucioso se requerirá de los debidos estudios de los focos contaminantes in situ. Empezamos con la captación. Se hará por medio de la albarrada y, dado que su contenido será producto de la escorrentía, puede poseer sólidos arrastrados como ramas. Dependiendo del recubrimiento del suelo, puede tener partículas de suelo y, dependiendo de si es una zona ganadera, coliformes. Floculación.
Sirve para la separación de partículas coloidales y estabilización de pH, gracias a la adición de elementos coagulantes, ácidos y elementos alcalinos. Pasando hacia la sedimentación, se hace uso de sedimentadores, donde por gravedad se separarán las partículas nocivas del agua, quedando en el fondo del elemento, y quedando las partículas más pequeñas que serán posteriormente retenidas en un proceso de filtración, donde el agua cruzará un medio poroso conformado por estratos de distintos grosores y que a veces suele terminar en una capa de carbón activado. Finalmente se procederá con la desinfección y posterior reserva de esta, donde se usará cloro para eliminar los contaminantes orgánicos, siendo el más efectivo gracias a la propiedad del cloro residual. Es luego de esto que se deben hacer análisis de calidad de agua, que den el visto bueno para su consumo. Esta se hace en base a la normativa de cada país, siendo el caso del Ecuador la INE 1108, pudiendo así ser distribuida a través de la red.